Oscar de la Hoya, el niño dorado, fue más que un campeón de boxeo. Fue un fenómeno, un talento generacional con manos veloces y una voluntad de hierro. Conquistó 6 divisiones de peso, consiguiendo 10 títulos mundiales. Su deslumbrante habilidad, su carisma natural y su imagen de ídolo de matiné lo convirtieron en el rostro del boxeo y en un héroe para millones, especialmente en la comunidad latina. Pero la gloria se desvanece, y a sus 51 años, la vida de la Hoya contrasta de forma inquietante con su mejor momento. Antaño intocable en el ring, ahora lucha contra demonios fuera de él, adicciones, relaciones fallidas y el implacable impacto de los problemas mentales y físicos. Su historia no es solo de triunfo, sino de turbulencia, una advertencia sobre el fugaz abrazo de la fama. Su viaje comenzó en las calles ásperas del este de Los Ángeles, donde creció en una modesta familia mexicoamericana de clase trabajadora. Nacido el 4 de febrero de 1973, creció con amor, pero rodeado de dificultades, crimen, violencia y un mundo donde el boxeo no era solo un deporte, sino una forma de sobrevivir. Sus padres, Joel y Cecilia, trabajaron incansablemente para mantener a su familia, inculcando en Oscar los valores del trabajo duro y la perseverancia. A pesar de sus dificultades, los de la Hoya encontraron consuelo en sus raíces culturales, y el boxeo se convirtió en una parte fundamental de sus vidas. El padre de Oscar, Joel Sr., fue un boxeador amateur que introdujo a sus hijos al boxeo desde muy pequeños. Para Oscar, el boxeo comenzó como una forma de evitar problemas y canalizar su energía hacia algo productivo. Comenzó a entrenar a los 6 años, y rápidamente se hizo evidente que tenía un talento natural para este deporte. Joel Sr. impulsó a Oscar a ser el mejor, y el joven aceptó la disciplina y el desafío que el boxeo exigía. Entrenar se convirtió en una rutina. Levantarse a las 4 de la mañana para trabajar en la calle, ir a la escuela y luego pasar horas en el gimnasio. Incluso a temprana edad, la concentración y la ética de trabajo de Oscar lo diferenciaban de sus compañeros. Pero la vida dio un giro desgarrador para la familia de la Hoya, cuando a la madre de Oscar, Cecilia, le diagnosticaron cáncer de mama. A medida que su salud se deterioraba, Cecilia se convirtió en un motor en el camino de Oscar, inspirándolo a alcanzar la grandeza en el ring. En su lecho de muerte en 1990, Cecilia le pidió por última vez a su hijo que cumpliera su sueño de ganar el oro olímpico. Oscar, con tan solo 17 años en ese momento, le hizo la solemne promesa de traerle a casa la medalla de oro. Su fallecimiento dejó un vacío en su vida, pero también se convirtió en el motor emocional que lo impulsó a alcanzar la grandeza. Oscar se dedicó por completo al boxeo, decidido a cumplir la promesa que le hizo a su madre. Su carrera amateur fue espectacular. Para cuando llegó al escenario internacional, había acumulado un asombroso récord de 196-4, consolidándose como uno de los mejores boxeadores jóvenes del mundo. Dominó el boxeo amateur, ganando múltiples campeonatos nacionales y una medalla de oro en los Juegos de la Buena Voluntad de 1990. Pero su mayor prueba llegó en 1992, cuando representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona en la división de peso ligero. La presión sobre De la Hoya era inmensa. No solo cargaba con las esperanzas de una nación, sino que también luchaba con el recuerdo de su madre en el corazón. Los medios lo catalogaron como el chico de oro del equipo estadounidense, y su camino hacia la medalla de oro se convirtió en una de las historias más conmovedoras de los Juegos. En el combate final, De la Hoya se enfrentó al alemán Marco Rudolph, el único boxeador que lo había derrotado en el boxeo amateur. Con precisión y potencia, Oscar superó a Rudolph, dominando la pelea y asegurando una victoria por decisión unánime. Cuando le colocaron la medalla de oro al cuello, la carga emocional del momento lo abrumó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba hacia arriba, imaginando a su madre observándolo desde arriba. Podía sentirla allí conmigo, dijo más tarde. Sabía que había cumplido mi promesa. La victoria de Oscar fue más que un simple triunfo personal. Fue un momento de orgullo para su familia, su comunidad y Estados Unidos. El triunfo convirtió a De la Hoya en una sensación de la noche a la mañana. Regresó al este de Los Ángeles como un héroe nacional, celebrado por su talento y perseverancia. Para la comunidad mexicoamericana,
se convirtió en un símbolo de esperanza y éxito, encarnando los sueños de muchos que crecieron enfrentando las mismas dificultades que él. Recién salido de su medalla de oro olímpica en 1992, Oscar de la Hoya se convirtió en profesional con la pompa que la mayoría de los boxeadores solo podían soñar. El apodo de Golden Boy lo acompañó hasta las filas profesionales, donde su perfecta combinación de habilidad boxística, carisma y apariencia de estrella de cine lo convirtieron en una sensación desde el principio. Con el respaldo del promotor Bob Arum y Top Rank, Oscar se preparó para convertirse en la próxima gran superestrella del boxeo y no perdió tiempo en cumplir su promesa. De la Hoya debutó como profesional el 23 de noviembre de 1992 contra Lamar Williams en Inglewood, California. La pelea duró menos de un asalto y Oscar demostró su poder explosivo y precisión quirúrgica, deteniendo a su oponente en poco más de 2 minutos. Su combinación de manos ultrarrápidas, golpes al cuerpo contundentes y un gancho de izquierda devastador lo distinguieron de inmediato de sus compañeros. Tanto los aficionados como los analistas quedaron cautivados, no solo por sus habilidades, sino por su capacidad para captar la atención tanto dentro como fuera del ring. Los knockouts no cesaron. Las primeras 10 peleas profesionales de la Hoya terminaron en knockouts, y sus espectaculares finalizaciones le valieron un gran reconocimiento. Su encanto y su atractiva apariencia juvenil lo hicieron aún más atractivo, convirtiéndolo en una estrella al principio de su carrera, mientras que los aficionados más acérrimos admiraban su destreza técnica. Los aficionados ocasionales se sentían atraídos por su personalidad magnética y su imagen impecable. Se convirtió en una rareza en el deporte, un boxeador que podía atraer tanto a los fanáticos más acérrimos como a nuevos públicos. El primer gran hito de la Hoya llegó en marzo de 1994, cuando peleó por su primer título mundial, tan solo 15 meses después de convertirse en profesional. Enfrentándose a Jimmy Brettel por el campeonato de peso superligero de la OMB, De la Hoya demostró su estilo implacable y su adaptabilidad, dominando la pelea y forzando un knockout en la esquina después del 10º asalto. La victoria lo convirtió en campeón mundial con tan solo 21 años y preparó el terreno para retos mayores. Más tarde ese mismo año, De la Hoya subió de peso para conseguir su segundo título en sus diversas categorías, derrotando a Jorge Páez por el título ligero de la OMB. Páez, ex campeón de peso pluma, era un veterano astuto con un estilo poco convencional, pero la velocidad y técnica superiores de Oscar lo abrumaron. La victoria consolidó la reputación de la Hoya como uno de los boxeadores jóvenes más prometedores del deporte. No fue solo la habilidad de Oscar lo que cautivó al público, sino también su capacidad para vender entradas y atraer una atención sin precedentes a las categorías de peso ligero. A mediados de la década de 1990, De la Hoya ya era un gigante de la taquilla, llenando estadios con regularidad y generando importantes cifras de pago por evento. Su base de fans no se limitaba al público tradicional del boxeo. Las mujeres, especialmente las jóvenes, acudían en masa a sus peleas, enamoradas de su carisma y su imagen digna de Hollywood. De la Hoya se estaba convirtiendo en algo más que un boxeador. Era un fenómeno de la cultura pop. El momento decisivo en los inicios de su carrera llegó en 1996, cuando se enfrentó al legendario Julio César Chávez por el título superligero del CMB. Chávez, considerado por muchos el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, era un héroe nacional en México y una figura venerada en el mundo del boxeo. La pelea se anunció como un relevo, enfrentando al joven campeón contra la leyenda envejecida. Desde el inicio de la pelea, De la Hoya fue implacable. Sus combinaciones afiladas y su contundente gancho de izquierda le abrieron un corte sobre el ojo a Chávez en el primer asalto, marcando el ritmo de la pelea. Para el cuarto asalto, el árbitro detuvo el combate debido a la incapacidad de Chávez para ver a través de la sangre que le emanaba del rostro. La victoria fue contundente, y aunque algunos aficionados criticaron a De la Hoya por derrotar a una versión más madura de Chávez, el triunfo lo catapultó al estrellato. Fue una declaración de que De la Hoya no era solo una estrella en ascenso, sino una figura influyente en el boxeo.
La victoria de Chávez también consolidó a De la Hoya como una figura polarizadora. Si bien era aclamado por muchos aficionados, especialmente en Estados Unidos, algunos aficionados mexicanos lo veían como un chico guapo sin las agallas ni la dureza propias de los boxeadores mexicanos. Cuestionaban su autenticidad, lo catalogaban de demasiado americanizado y criticaban su imagen impecable. Aún así, De la Hoya abrazó su doble identidad como mexicano-estadounidense y la utilizó para atraer a un público aún más amplio. A finales de la década de 1990, De la Hoya había logrado más que la mayoría de los boxeadores en toda su vida, con títulos mundiales en múltiples categorías de peso, una serie de victorias de alto perfil y un atractivo sin precedentes para otros boxeadores. No solo era la estrella más grande del boxeo, sino también uno de los atletas con mayor proyección comercial del mundo. Su ascenso meteórico fue un testimonio de su habilidad, determinación y capacidad para prosperar bajo las luces más brillantes. El éxito inicial de la Hoya sentó las bases de una carrera legendaria, pero la inmensa presión por mantener su imagen de El Chico de Oro pronto resquebrajaría su fachada aparentemente perfecta. A medida que su fama crecía, también lo hacían los desafíos que enfrentaba tanto dentro como fuera del ring. El meteórico ascenso de Oscar De la Hoya al estrellato lo convirtió en el rostro del boxeo y en uno de los atletas más reconocidos del mundo. Como El Chico de Oro, era reconocido por su encanto, talento y imagen impecable. Pero detrás de la ostentación y el glamour, Oscar luchaba con la inmensa presión de estar a la altura de las expectativas depositadas en él. Su imagen pública, cuidadosamente elaborada, ocultaba una realidad más oscura, ya que De la Hoya se enfrentaba a demonios personales que eventualmente tendrían un impacto devastador en su vida. Desde el comienzo de su carrera profesional, De la Hoya se vio agobiado por el peso de su imagen. Se le promocionaba como el atleta perfecto, un modelo a seguir educado, humilde y atractivo, capaz de atraer a aficionados de todos los ámbitos. Esta presión solo aumentó a medida que su fama se disparaba. Se esperaba que De la Hoya cumpliera no solo en el ring, sino también como un ícono cultural, especialmente para la comunidad mexicoamericana, que lo veía como un símbolo de éxito y orgullo. Sin embargo, en privado, Oscar se sentía atrapado por la necesidad de ser perfecto. En entrevistas, admitió que el escrutinio constante y las exigencias de ser el Chico de Oro lo hacían sentir aislado e insatisfecho. Para lidiar con el estrés y la soledad de la fama, De la Hoya recurrió al alcohol desde muy joven. Más tarde reveló que comenzó a beber en exceso en la adolescencia, mucho antes de que comenzara su carrera profesional. Al llegar a los 20, su relación con el alcohol se había intensificado y se había convertido en una parte habitual de su vida. A medida que su carrera avanzaba, Oscar también comenzó a consumir cocaína, sucumbiendo a las tentaciones de un estilo de vida que a menudo rodeaba a las grandes estrellas del boxeo. Admitió en entrevistas que su abuso de sustancias era una forma de adormecer el dolor que sentía y escapar de la presión de su imagen pública. Las grietas en la vida personal de la Hoya se hicieron más evidentes a medida que su adicción empeoraba. Sus problemas con la infidelidad se convirtieron en tema de conversación sensacionalista, empañando su otrora impecable imagen. A pesar de estar casado con Millie Couricher, una cantante puertorriqueña, Oscar se vio envuelto en numerosos escándalos que involucraban a otras mujeres. Uno de los incidentes más infames ocurrió en 2007, cuando aparecieron fotografías de la Hoya con medias de rejilla y lencería femenina. Si bien inicialmente negó la autenticidad de las fotos, luego admitió que eran reales y parte de una noche desenfrenada, alimentada por el alcohol y las drogas. Estos incidentes tensaron su matrimonio y finalmente llevaron a su ruptura. La infidelidad y el abuso de sustancias de Oscar lo distanciaron de su esposa e hijos, profundizando aún más sus problemas personales. Si bien De la Hoya se disculpó públicamente e intentó reparar su imagen, el daño a su vida personal fue irreversible. El que una vez fue un hombre de familia perfecto, ahora era visto como profundamente defectuoso, y la imagen de niño prodigio comenzó a desmoronarse. Uno de los periodos más oscuros de la vida de la Hoya llegó cuando admitió públicamente que había contemplado el suicidio. En una entrevista de 2017, relató que estaba sentado en su auto,
con un arma en la mano, sintiendo que no había salida a su dolor. Solo buscando ayuda y hablando abiertamente de sus dificultades, pudo iniciar el largo camino hacia la recuperación. Si bien Oscar ha progresado en los últimos años, su lucha contra la adicción y los problemas de salud mental continúa. Continúa hablando abiertamente de sus dificultades con la esperanza de ayudar a otros. Pero las cicatrices de su pasado son evidentes. La presión por mantener la imagen de niño prodigio tuvo un alto precio, dejando un legado de relaciones rotas, adicción y dolor emocional. Uno de los momentos más polarizantes de La Hoya se produjo en 1999, cuando se enfrentó a Félix Tito Trinidad en un esperado enfrentamiento entre dos campeones invictos. En ese momento, Trinidad era el campeón welter de la FIB y De La Hoya ostentaba el cinturón del CMB, lo que convirtió esta pelea de unificación en un éxito rotundo. Se anunció como la pelea del milenio, con dos de las estrellas más brillantes del deporte enfrentándose por la supremacía. Desde el inicio, De La Hoya se mostró enérgico. Con su velocidad superior, juego de pies y técnica, controló la pelea, conectando combinaciones nítidas y frustrando a Trinidad, quien tuvo dificultades para encontrar su ritmo. Durante los primeros 9 asaltos, De La Hoya parecía encaminarse hacia una victoria decisiva, construyendo una ventaja insuperable en las tarjetas. Pero en la decisión táctica que lo perseguiría el resto de su carrera, decidió dejarse llevar. Creyendo que ya tenía la victoria asegurada, pasó los últimos 3 asaltos a la defensiva, dando vueltas alrededor del ring y evitando el contacto. Si bien evitó recibir daño, también perdió impulso al sonar la campana final. Muchos esperaban que De La Hoya ganara por decisión cómoda. En cambio, los jueces sorprendieron al mundo del boxeo al otorgarle a Trinidad una controvertida victoria por decisión mayoritaria. La decisión provocó indignación entre los aficionados y los analistas, muchos de los cuales creían que De La Hoya había boxeado claramente mejor que su oponente. Sin embargo, su decisión de retirarse al final del combate dejó la puerta abierta para que Trinidad se llevara la victoria. La derrota fue un trago amargo para De La Hoya, y sigue siendo una de las peleas más debatidas en la historia del boxeo. 8 años después, en 2007, De La Hoya se vio envuelto en otro evento masivo, esta vez contra Floyd Mayweather Jr. La pelea, apodada El Mundo Espera, se convirtió en la pelea más lucrativa en la historia del boxeo en ese momento, generando $136 millones en ingresos y un récord de 4 millones de compras de pago por evento. El enfrentamiento representó un relevo generacional. De La Hoya, la mayor estrella de su época, se acercaba al ocaso de su carrera, mientras que Mayweather, invicto y descarado, se posicionaba como la próxima cara del boxeo. A pesar de tener 34 años y haber pasado su mejor momento, De La Hoya ofreció una actuación competitiva. Aprovechó su tamaño y fuerza para presionar a Mayweather, conectando sólidos jabs y golpes al cuerpo en los primeros asaltos. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, la superioridad defensiva y el contragolpe de Mayweather comenzaron a predominar. De La Hoya se desvaneció en los últimos asaltos, y Mayweather finalmente ganó por decisión dividida. La pelea no solo marcó el fin del reinado de La Hoya como la mayor estrella del boxeo, sino que también consolidó su estatus como el nuevo rey del PPB. Para De La Hoya, la pelea fue un momento agridulce, un recordatorio de su propio declive y del auge de una nueva generación. Su carrera llegó a un final humillante en 2008, cuando se enfrentó a Manny Pacquiao en un combate anunciado como el combate soñado. Para entonces, De La Hoya ya no era el boxeador que había sido. Luchó por dar el peso, bajando a 147 libras por primera vez en casi una década, mientras que Pacquiao, el más pequeño, subía de peso para enfrentarse a él. Desde el primer asalto, quedó claro que De La Hoya estaba superado. La velocidad, los ángulos y la implacable agresividad de Pacquiao lo abrumaron, impidiendo que De La Hoya montara una ofensiva efectiva. La pelea fue desequilibrada, con Pacquiao conectando golpes a voluntad y De La Hoya recibiendo una brutal paliza. Tras 8 asaltos, la esquina de La Hoya detuvo el combate, marcando la primera vez que perdía por nocaut. La derrota fue devastadora para De La Hoya, tanto física como emocionalmente.
marcó el final de una carrera legendaria y puso de relieve la dura realidad de que ya no podía competir al más alto nivel. Tras el combate, De La Hoya anunció su retiro, poniendo fin oficialmente a su etapa en el ring. A pesar de sus notables derrotas, la carrera de La Hoya sigue siendo una de las más exitosas en la historia del boxeo. Luchó y derrotó a algunos de los mejores boxeadores de su época, como Julio César Chávez, Hannibal Whittaker, Fernando Vargas y Ricardo Mayorga. También se enfrentó a leyendas de renombre, como Trinidad, Mayweather, Pacquiao y Bernard Hopkins. La vida de Óscar de la Hoya, después del boxeo, ha estado plagada de luchas personales y controversias que contrastan marcadamente con sus días de gloria como el Chico Dorado. A sus 51 años, De La Hoya enfrenta los desafíos constantes de la adicción, problemas de salud, relaciones rotas y el peso del arrepentimiento. Si bien su carrera se definió por su resiliencia en el ring, su trayectoria tras el retiro ha estado marcada por batallas mucho más personales. A lo largo de su vida, De La Hoya ha luchado contra el abuso de sustancias, admitiendo un largo historial de adicción al alcohol y la cocaína. Estos problemas comenzaron durante su carrera boxística, pero empeoraron tras su retiro en 2008. Óscar ha sido sincero sobre cómo la fama y la presión lo llevaron a automedicarse, revelando que comenzó a beber en exceso en su adolescencia y que finalmente recurrió a la cocaína para escapar del creciente estrés de su imagen pública. De La Hoya ha ingresado a rehabilitación en múltiples ocasiones, incluyendo una etapa muy publicitada en 2011, donde buscó tratamiento para la adicción al alcohol y las drogas. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse, ha admitido haber recaído varias veces a lo largo de los años. En una entrevista de 2018, habló sobre cómo la adicción casi arruinó su vida, describiendo momentos de vergüenza, soledad y desesperación. Sus luchas han sido constantes, y hay informes que indican que continúa luchando contra estos demonios hasta el día de hoy. Además de sus problemas con el abuso de sustancias, la salud de La Hoya se ha visto afectada por el desgaste físico de su carrera boxística y años de adicción. Como muchos boxeadores retirados, Óscar ha mostrado signos de las secuelas de una carrera dedicada al boxeo. Ha hablado sobre los dolores y molestias que le producen décadas de castigo físico, así como la tensión mental que le causan sus batallas fuera del deporte. En 2021, la salud de La Hoya se convirtió en una preocupación nacional cuando fue hospitalizado con COVID-19 pocos días antes de su regreso planeado al ring. Aunque estaba vacunado, el virus lo afectó duramente y compartió videos desde su cama de hospital, con dificultad para respirar y luciendo frágil. La experiencia lo obligó a cancelar su muy publicitada pelea de regreso a los 48 años, la cual fue ampliamente criticada como un intento desesperado por revivir su antigua gloria. Mientras De La Hoya se recuperaba de la COVID-19, el incidente puso de relieve su vulnerabilidad y planteó preguntas sobre su condición física. La vida personal de Óscar también ha estado marcada por relaciones rotas. Su matrimonio con la cantante puertorriqueña Milly Correcher terminó en divorcio, una consecuencia atribuida en gran medida a su infidelidad y sus problemas de adicción. De La Hoya ha admitido públicamente su infidelidad, llamándose a sí mismo un mal esposo, y reconociendo que sus acciones causaron un inmenso dolor a su familia. Su relación con sus hijos también ha sido tensa. Óscar tiene 6 hijos de diversas relaciones, y se dice que sus problemas personales han distanciado a algunos de ellos. Si bien ha expresado arrepentimiento por el impacto que sus acciones han tenido en su familia, reconstruir esas relaciones ha sido un desafío constante. En entrevistas, De La Hoya ha hablado abiertamente sobre su soledad y sus arrepentimientos. A pesar de su fama y éxito, ha admitido sentirse vacío y desconectado de quienes lo rodean. He decepcionado a tanta gente, dijo en una emotiva entrevista, reflexionando sobre su lucha contra la adicción y la infidelidad. El peso de esas decisiones lo ha dejado lidiando con la culpa, especialmente cuando se trata de las personas que creyeron en él durante su ascenso a la cima. De La Hoya ha descrito estar sentado solo en su mansión, rodeado de riquezas materiales, pero sintiéndose espiritualmente en bancarrota. Estos momentos de aislamiento han puesto de relieve la brecha entre la imagen del niño prodigio y el hombre que es hoy.
una figura imperfecta y profundamente humana que intenta aceptar sus errores. Las dificultades de la Hoya también se han visto agravadas por las controversias públicas. La más infame fue la publicación de fotos travesti en 2007, donde aparecía con medias de rejilla y lencería. Aunque inicialmente negó su autenticidad, más tarde admitió que eran reales, explicando que fueron tomadas durante una noche de consumo excesivo de alcohol y drogas. Las fotos se convirtieron en un fenómeno sensacionalista, dañando su imagen pública, cuidadosamente forjada. Como director de Golden Boy Promotions, De La Hoya se ha enfrentado a un escrutinio adicional. La compañía, que en su día fue una fuerza dominante en la promoción del boxeo, ha tenido dificultades en los últimos años, especialmente tras la pérdida de Canelo Álvarez, su mayor estrella, en una disputa muy publicitada. Los críticos han cuestionado el liderazgo de La Hoya, con informes de comportamiento errático y malas decisiones administrativas que han empañado la reputación de la compañía. En un movimiento que muchos vieron como un intento desesperado por recuperar su gloria pasada, De La Hoya anunció una pelea de regreso contra el ex campeón de UFC Vitor Belfort en 2021. A sus 48 años, y más de una década después de su última pelea profesional, el anuncio fue recibido con escepticismo. Finalmente, la pelea se canceló después de que De La Hoya contrajera COVID-19 y fuera hospitalizado. Si bien afirmó estar grave, los críticos consideraron su regreso imprudente, lo que puso de relieve su lucha por abandonar su carrera boxística. La vida actual de La Hoya dista mucho de la cima de su carrera. Sus constantes batallas con la adicción, problemas de salud y arrepentimientos personales han pintado una imagen trágica de un hombre que alguna vez fue aclamado como el Niño Dorado. Sin embargo, su franqueza sobre sus luchas ofrece un atisbo de esperanza de que continúa luchando por la redención. A pesar de todos sus defectos, De La Hoya sigue siendo una figura compleja y cautivadora, un testimonio tanto de los triunfos como de las tragedias de la vida bajo los reflectores.